controversiales, no solo en la doctrina procesal y especialmente en el ámbito del derecho procesal penal. El derecho probatorio es aplicable en todas las ramas del derecho, en derecho civil, en derecho laboral, en derecho administrativo, incluso no necesariamente en un proceso judicial, sino también en un proceso administrativo. De tal manera que, sobre todo en materia de derecho procesal penal, desempeña una función determinante para el esclarecimiento de la verdad y para que la justicia penal en un momento dado pueda aplicarse y pueda materializarse, ¿ya? Digamos, la imputación de un hecho delictivo a un sujeto determinado, pues no existe otra manera de que pueda acreditarse si no es a través de los medios de convicción, de los medios probatorios, que acrediten, que demuestren, que establezcan la participación y responsabilidad penal del acusado o del imputado. Y no solo ello, sino también la existencia del hecho delictivo. De manera que dentro del proceso penal, la prueba es fundamental, la prueba es determinante para que un juez o un tribunal en un momento dado pueda emitir una decisión, sobre todo atendiendo a esos medios probatorios que las partes le presenten, que las partes fiscalicen, que las partes refuten, etcétera, etcétera. Todo ello gira en torno a lo que es el derecho probatorio. Y el derecho probatorio, pues, es una ciencia jurídica que actualmente, pues, tiene una importancia relevante dentro, como les decía, del proceso penal. Hoy, pues, vamos a ver lo que es la prueba dentro del proceso penal. Por supuesto, es un tema ampliamente discutido no solo en doctrina, sino en las legislaciones. Sin embargo, pues hablar del derecho probatorio y de la prueba no, no prácticamente sería imposible agotarlo en una sola clase. Vamos a tratar de dar los aspectos más importantes de lo que es el derecho probatorio desde el punto de vista del derecho procesal penal. Distintas definiciones se han expuesto en relación al tema, de manera que existe una cantidad de definiciones a lo que es el derecho probatorio. También el derecho probatorio es conocido como derecho evidenciario en las legislaciones y al final pues son términos sinónimos que se utilizan en el ámbito del derecho procesal, sobre todo el derecho procesal penal. Y es derecho probatorio porque tanto la denominación de derecho probatorio como la denominación de derecho evidenciario se originan precisamente del término que hace referencia a esta ciencia jurídica. Es decir, cuando se habla de derecho probatorio, pues se está haciendo referencia sencillamente a lo que es la prueba. Cuando se habla de derecho evidenciario, pues se refiere a la evidencia que, digamos, pueda aportarse o existe dentro de un proceso penal. En este sentido, entonces, se sostiene la mayoría de tratadistas, de juristas o de doctrinarios en el campo del derecho procesal penal que el derecho probatorio es la rama del derecho que estudia la obtención, la incorporación, el procedimiento y la valoración de la prueba dentro de un proceso penal. Sí se ve la presentación y me están escuchando. Sí, Licenciado. licenciado. Licenciado, sí, Gracias. se mira, pero yo lo escucho entrecortado. No sé cómo estarán los demás Sí, se compañeros. escucha muy bien, Lick. Sí, Bueno, licenciado, a veces se escucha así. me voy a acercar más al micrófono y voy a apagar la cámara para que no haya interferencia. Gracias y disculpa, licenciado.
No, 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 ustedes disculpen, pero a veces no son situaciones mías, sino de la tecnología, del viento, etcétera, etcétera. ¿Y hoy sí me escuchan mejor? Sí, licenciado. Bueno, gracias. Les decía que el derecho probatorio, digamos, entre tantas definiciones, se dice que es una rama del derecho en general y que ese derecho pues tiene como finalidad el estudio, el análisis de la forma en que se obtiene, la manera en que se incorpora y el procedimiento y la valoración de esa prueba que hace un juez o un tribunal, en este caso, de sentencia penal. Es decir, cuando se dice que el derecho probatorio estudia la obtención, pues sencillamente, digamos, a través del derecho probatorio se determina de qué forma o por qué medios o de qué manera se obtiene una prueba para que esa prueba posteriormente sea ingresada, incorporada al proceso penal. Pero no solo se refiere a cómo se obtiene esa prueba, sino también de qué manera se incorpora, se adiciona, se vincula al proceso penal. Y luego de obtención y de incorporación de esa prueba al proceso penal, tiene que existir un procedimiento, unos requisitos y formalidades para que esa prueba pueda ser admitida dentro del proceso penal. Y también cómo se valora, cómo un tribunal o un juez de sentencia le da valor a esa prueba, ¿ya? Porque no solo incorporar la prueba al proceso, sino que hay que incorporarla cumpliendo con todos los requerimientos y los requisitos que establece la Constitución y las leyes ordinarias, sino también cómo la va a valorar o no la va a valorar un juez o tribunal de sentencia, que son aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces, dejando ya lo que es el derecho probatorio, pues ya entramos a analizar lo que es la prueba en sí dentro del proceso penal. Se dice que la prueba puede visualizarse desde dos criterios o de dos ángulos o dos vertientes. Por un lado, la prueba analizada desde un punto de vista general, desde un punto de vista amplio, y desde esa óptica podemos decir que es la acción y efecto de probar lo que se afirma o se niega. Es decir, que toda afirmación o negación que hagamos sobre determinado asunto o determinada situación, tenemos que probarla, tenemos que o desvirtuarla, según el caso. Por eso se dice que es la acción y efecto de probar lo que se afirma o se niega. Ya no basta ni es suficiente afirmar una situación sin que esté sustentada o pueda probarse lo que uno está argumentando, lo que uno está afirmando. O lo contrario, si uno niega algo, pues también tendrá que probar esa negativa. Y por supuesto, a través de la prueba se va a demostrar, valga la redundancia, se va a acreditar, se va a probar la verdad o falsedad de un hecho o acontecimiento. De manera que en todos los, digamos, órdenes de la vida, cuando se afirma o se niega algo, pues hay que probarlo. Y no digamos, ya desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y sobre todo en un proceso penal, pues si se está haciendo una imputación contra una persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, pues tendrá que probarse que esa persona participó, intervino de cualquiera de las formas que establece la ley en ese hecho delictivo. Pero además de probar o acreditar la participación y responsabilidad penal, pues también hay que acreditar y probar
que ese hecho efectivamente es delictivo, que esa conducta delictiva asumida por el sujeto activo sí encuadra o se subsume en un tipo penal establecido en el Código Penal. Entonces, en términos generales, en términos amplios, pues la prueba, como se establece en la presentación, sí, pues permite el convencimiento o el desvanecimiento de lo que se afirma o se niega. Bien, eso es desde el punto de vista general o amplio, pero nos interesa sobre todo abordar el tema de la prueba desde el punto de vista de digamos, el derecho penal y procesal penal. Y desde esa óptica, ya analizando la prueba desde el punto de vista del derecho procesal penal, pues se afirma que es el medio o elemento objetivo, ¿ya? ¿Por qué es un medio? Es un elemento objetivo porque el mismo es palpable, el mismo puede ser apreciado por nuestros sentidos, tiene una existencia material, etcétera, etcétera. Y ese elemento objetivo, pues como se dice en la definición, que los sujetos procesales introducen legalmente al proceso penal. Todo medio de prueba que pretenda acreditar o desacreditar la comisión del hecho delictivo, la responsabilidad penal del acusado, pues tiene que ser introducido, incorporado al proceso penal legalmente. No puede introducirse un medio de prueba en un proceso penal en forma arbitraria, en forma ilegal, vulnerando garantías y derechos constitucionales y garantías procesales, etcétera, etcétera. ¿Y con qué objetivo se introduce una prueba al derecho al proceso penal? Pues, como dice la definición, para probar la existencia o inexistencia del hecho punible. Y no solo la existencia del delito, sino también la posible o participación y responsabilidad penal del imputado. Y estos medios de prueba que se introducen al proceso penal, pues tienen que ser valorados o no por el tribunal o juez de sentencia. Y ellos argumentarán los motivos, las razones por las cuales le dan valor o no le dan valor a una prueba que es incorporada al proceso penal. Y ese es el análisis que debe hacer un juez o un tribunal de sentencia. Para poder darle un valor jurídico a la prueba, pues tienen que no solo analizarla y establecer que la misma haya sido incorporada al proceso legalmente y que esa prueba en efecto probó los extremos o los hechos que el Ministerio Público en este caso haya presentado esas pruebas o en su caso la defensa. ¿Ya? Y en base a esos fundamentos, el juez pues llega a un convencimiento o no de admitir o aceptar y darle valor jurídico probatorio a un medio probatorio que las partes presenten en el proceso penal. Entonces, esas son, pues podríamos decir, la prueba desde el punto de vista del derecho procesal penal. Ahora bien, en cuanto a las características de la prueba, pues las más esenciales son las que aparecen en la presentación y a partir del artículo 181, el Código Procesal Penal destina un capítulo, en este caso un capítulo 5, que se refiere no solo a la prueba, sino a todos los medios de prueba que el código o la legislación procesal guatemalteca admite. Ya a partir del artículo 181 encontramos todo, al 253, encontramos todos los medios de prueba que el Código Procesal Penal acepta
y que las partes pueden incorporar al proceso penal. Ahí en ese capítulo encontramos desde lo que es la inspección y registro, que es el allanamiento, encontramos declaración de testigos, encontramos documentos, encontramos peritajes de diferentes disciplinas o ciencias o arte, y también encontramos prueba científica, prueba material, encontramos lo que son careos, etcétera, etcétera. Ya en su momento ustedes leerán lo relativo a partir del artículo 181 al 252. Bien, en el artículo 181 se habla de la objetividad de la prueba, y para esto pues vamos a pedirle a Jocelyn Alejandra Hernández que nos apoye con la lectura del artículo 181. Si alguien tuviera el código en la mano, pues si me hiciera el Licenciado. favor, por favor. Artículo 181, objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar, por sí, la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fije la ley. Muchas gracias, Diego. Pues a partir de ahí, el Código Procesal Penal claramente dice que el Ministerio Público, que es en este caso el ente acusador y que es el que tendrá que probar la participación y responsabilidad penal del acusado en el hecho punible, pues ahí sí que con el fin de averiguar la verdad y para determinar la veracidad de los hechos, pues se acuden a todos los medios de prueba permitidos por la ley. Y algo importante que establece el artículo 181 en segundo párrafo es la facultad también que tienen los jueces de oficio de incorporar prueba que no ofrecieron las partes. Sin embargo, pues los obligados, y sobre todo el más obligado a probar la comisión del hecho delictivo y la participación del imputado en el mismo, es el Ministerio Público. Por eso se dice que en un sistema acusatorio como el que rige en Guatemala, el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba, es decir, la institución responsable de quebrantar esa presunción de inocencia de que goza o del cual está investido el procesado. Y por supuesto, si en caso las partes no ofrecieron pruebas que a criterio del juez de sentencia o a criterio del tribunal de sentencia son indispensables, útiles y pertinentes para esclarecer la verdad, pues de oficio pueden incorporar esas pruebas. Sin embargo, la función a quien le compete realmente probar es al Ministerio Público. Bien, el artículo 182, antes de continuar con las características, y tal vez Heidi Elizabeth nos apoya con la lectura del 182, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Muchas Artículo, gracias. 5, artículo 182, Código Procesal Penal, libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Muchas gracias. Bien, el artículo 182 habla de libertad de prueba. ¿Y qué significa esto? Que las partes o los sujetos procesales dentro del proceso penal no tienen más limitaciones que las establecidas en la ley para poder incorporar la prueba que ellos estimen pertinente. Por eso se habla de libertad de prueba. Es decir, la única restricción que existe es que esa prueba no haya sido obtenida arbitrariamente, es decir, ilícitamente. Todo aquel medio de prueba que ha sido obtenido legalmente
pues puede ser incorporado al proceso por los sujetos procesales. Por eso se habla de libertad de prueba, que los sujetos tienen esa libertad de probar el hecho o de desvirtuar el hecho a través de cualquier medio de prueba siempre y cuando haya sido obtenido legalmente. Y al contrario a lo que establece el artículo 182, está lo estipulado en el artículo 183, en donde pues se habla de la prueba inadmisible, es decir, aquella prueba que no puede ser aceptada o admitida por el juez o tribunal de sentencia, por las circunstancias o situaciones que establece el artículo 183. Si Henry Vinicio nos apoya con la lectura del 183, por favor. Con gusto, licenciado. Dice prueba, Gracias. artículo 183, prueba inadmisible. Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Muchas gracias. Bien, claramente ahí el artículo 183 establece varias circunstancias. Primero, si un medio de prueba es obtenido a través de la tortura, de la coacción, de la amenaza a una persona, pues definitivamente esa prueba es ilegal porque fue obtenida utilizando un medio prohibido, como es la tortura. Pero también dice la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia. Imaginémonos que el Ministerio Público, ¿no?, con la Policía Nacional se introducen a la residencia o morada de una persona y en la vivienda encuentran efectivamente droga o armas prohibidas, y que ese allanamiento se hizo sin autorización judicial y que tampoco estaba comprendido en los casos de excepción que establece el artículo 190 del Código Procesal Penal, aun y cuando el- esos objetos son ilícitos, al momento de querer incorporarlos al proceso, no pueden ser admitidos. ¿Por qué? Porque se obtuvo, o se recolectaron esos medios de objetos o evidencias vulnerando una garantía constitucional, y la inviolabilidad de la vivienda, por ejemplo, donde claramente la Constitución dice que para penetrar o incursionar al interior de una residencia eh, es necesario la autorización judicial, amén que exista, como les decía, un caso o varios casos de excepción en donde no se requiere autorización judicial para penetrar al interior de una residencia. Y eso lo establece claramente el artículo 190. O bien, en cuanto a las interceptación de mensajes telefónicos o conversaciones telefónicas. Ahorita le doy la palabra a Catherine. Les decía que se intercepten las famosas llamadas telefónicas a través de los métodos especiales de investigación en escuchas telefónicas, sin autorización judicial, y que digamos, a través de esa escuchas telefónicas se logra determinar que el acusado sí participó en el hecho, etcétera. Pero si esa intervención de escuchas telefónicas se hizo sin orden judicial, pues definitivamente no puede ser admitida esa prueba dentro del proceso penal porque ha sido obtenida a través de un método o de una forma
prohibida por la ley. Por eso es prueba inadmisible. Y así podemos ir analizando cada uno de los artículos que establece la ley. Sin embargo, en el artículo 183 y 81 encontramos estas características. La primera característica hace referencia a que la prueba debe ser objetiva, debe tener una existencia real, una existencia material, capaz de ser percibida por nuestros sentidos, ¿ya? Y se dice que la objetividad de la prueba consiste en que debe provenir, debe surgir, debe emerger del mundo exterior y debe ser incorporada al proceso penal por los sujetos procesales. Pensemos en una prueba material en el arma homicida que se le incautó al sindicado al momento de cometer el hecho. Pues esa arma, digamos, arma de fuego, pues fue obtenida exteriormente, es decir, en el ámbito, como dice la ley, del mundo exterior, ¿ya? Que estaba en poder del sindicado, ¿ya? Y que pues le fue incautada, fue embalada como corresponde y posteriormente pues se presenta en el momento procesal pertinente u oportuno al proceso penal. Y pues definitivamente los sujetos procesales la fiscalizan y la controlan, es decir, ese control y fiscalización se refiere a que todos los sujetos procesales deben determinar o establecer que esa prueba no solo ha sido obtenida legal o lícitamente, sino que también su incorporación al proceso ha sido de conformidad con los requisitos o formalidades establecidas en la ley. ¿Ya? Porque si no hay quien, digamos, ahí la importancia de, en este caso, cuando el Ministerio Público incorpora prueba al proceso, pues la defensa y el acusado tendrán que fiscalizar que esa prueba realmente, primero, pues, como les decía, es una prueba lícita y segundo, que su incorporación al proceso se dé de conformidad con la ley. Porque si no, pues la defensa la cuestionará, se opondrá a que sea admitida, etcétera, etcétera. Luego, la segunda característica se refiere a que la prueba debe ser legal. Y básicamente, pues se refiere a que, como se describe en la presentación, su obtención e incorporación al proceso penal debe hacerse de conformidad con la ley. Es decir, que no concurra ninguna de las circunstancias que establece el artículo 183, ¿ya? Y como también lo dice el artículo 182, que la prueba pues debe de reunir o incorporarse de conformidad con la ley. Útil. Es decir, para que una prueba sea útil, tiene que ser idónea, ¿ya? Y digamos, para brindar conocimientos acerca de lo que se pretende probar. ¿Ya? Es decir, muchas veces un hecho punible o la participación y responsabilidad penal del acusado se puede probar por diferentes medios de prueba. Pero cuando se habla de utilidad, se dice idónea para brindar conocimiento acerca de lo que se pretende probar. Por ejemplo, si una persona, una persona va conduciendo un vehículo y supuestamente en estado de ebriedad, y como consecuencia del estado en que conduce el mismo, pues eh, por impericia, por imprudencia y por negligencia, pues atropella a una persona y le causa la muerte. La policía lo aprende, lo consigna y la policía en su informe policial señala que fue detenido conduciendo un vehículo a excesiva velocidad y bajo efectos de licor. Le pregunto a Nancy Paola, ¿cuál sería la prueba idónea ahí
para probar que él iba en estado de ebriedad. O la prueba útil, digamos, para probar que en efecto él iba en estado de ebriedad. ¿Sí me escuchó Nancy Paula? José Eduardo. Una prueba de alcoholemia y también un examen toxicológico. Ajá, exacto. Digamos, si bien es cierto, la prueba, digamos, esa es una prueba idónea. ¿Por qué? Digamos, a través del examen toxicológico de alcoholemia, etcétera, se puede determinar el grado de alcohol que el imputado tenía en su sangre. Y también a veces se puede determinar el tiempo en horas, minutos, etcétera, que él tiene o de haber consumido esas bebidas alcohólicas. Si bien es cierto, esa se puede probar con otro medio de prueba que él iba conduciendo a efectos de licor, por ejemplo, con la declaración de los agentes que dicen, bueno, le sentimos el olor a licor cuando lo detuvimos, o hay un vídeo donde grabó que al momento de descender él del vehículo, pues se tambaleaba y que no podía hablar correctamente, etcétera, etcétera. Que si bien es cierto eso, en un momento dado podría probar ese extremo, pero acá pues la prueba idónea es el examen de alcoholemia o toxicológico, como decía José Eduardo. Bien, y también se habla de que la prueba debe ser pertinente. Y cuando se habla de la pertinencia de la prueba, se dice que debe existir o guardar relación directa o indirecta con los hechos investigados dentro del proceso penal. ¿Ya? Es decir, que la prueba realmente, digamos, todas estas características se relacionan íntimamente, porque así como, digamos, en el caso de la alcoholemia, que es una prueba idónea para probar si una persona está en estado de ebriedad, pues también es pertinente, porque guarda una relación directa con el hecho, ¿ya? Es decir, que digamos, ese examen de alcoholemia, pues hace referencia directamente al estado de ebriedad en que se conducía, en este caso, el conductor del vehículo. Entonces, es una prueba directa, hay una relación directa entre el hecho y la responsabilidad o participación penal del imputado. O una prueba directa podría ser también la declaración de un testigo que se encontraba en la escena de crimen y que presenció la comisión del hecho delictivo por parte del victimario o del imputado. Y también, pues, puede ser que esa prueba o esa pertinencia se refiere a una situación, como dice se expone en la presentación, que tenga una relación indirecta con los hechos investigados dentro del proceso penal. Por ejemplo, una prueba indirecta podría ser que una persona se entere del hecho delictivo porque se lo narró, o se lo contó, o se lo comentó otra persona. Ya, sea de una forma referencial, ¿no? No, él no presenció el hecho, sino se enteró de la comisión del delito por referencia o de otra persona. Y que en un momento dado, pues él te podría ser un testigo referencial, ¿ya? Pero él va a hacer ahí una narración referencial en cuanto al hecho. Hay que decir que la prueba también sea pertinente, pues que en realidad digamos, se refiera al hecho que se está investigando, ¿ya? Porque si no tiene, digamos, esa prueba no tiene relación con el hecho que se está investigando, que está siendo objeto de un proceso penal, pues no sería pertinente, ya sería impertinente, porque no tiene nada que ver con el hecho que se está sometiendo a proceso penal. Y la prueba, también se dice que la prueba tiene como característica la prueba
no abundante o prueba abundante, dice. Más que todo aquí es prueba abundante, es decir, la prueba abundante, como lo señalábamos en la sesión anterior, se refiere cuando su objeto haya quedado suficientemente probado a través de otros medios de prueba, ¿ya? Por ejemplo, en lo que platicábamos en relación al homicida por un hecho de tránsito, a un homicidio culposo. Ahí la prueba idónea y pertinente son los exámenes periciales a que hicimos referencia, toxicológicos y alcoholemia. Y si se presentan 5 o 6 testigos que van a declarar sobre que sí lo vieron en estado de ebriedad o sí vieron cuando él estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en una cantina, un bar, etcétera, pues posiblemente ahí podríamos hablar de una prueba abundante, porque ya el estado de alcohol o de alcoholismo del imputado, pues ya fue debidamente aprobado con el examen de alcoholemia o toxicológico. ¿Ya? Y que por supuesto, pues si hay otros medios de prueba, un vídeo, testigos y otros medios de pruebas que pretenden acreditar lo mismo, pues en un momento dado, pues podría decir, bueno, es una prueba abundante. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? Y Licenciado, perdón, Ay, perdón. sí, diga. prácticamente la prueba abundante sería como complemento, ¿cierto? Para las evidencias que ya se tienen. Exacto, sí, son complementarias, así es. Gracias. De una u otra manera también prueban el hecho, pero que como, digamos, ya ese hecho ya ha sido o se puede probar con otros medios de prueba, quizá más útiles e idóneos, pues entonces en un momento dado el juez puede decir, bueno, suficiente con los que ya tengo y lo demás pues ya no es necesario. Y entonces no las puede admitir por abundantes. Sí, Gabriel. Buenas noches, Lick. Perdone. Bueno, Digamos que es cuando una persona, el policía la detiene por esa falta y digamos que lo dejan libre, pero si se va a un juicio oral, la única prueba, digamos, sería el examen toxicológico o el de alcoholemia. ajá. Sin esa prueba, el juez podría condenar, digamos, porque lo dice a uno que le quitan la licencia por 3 meses y la multa de hasta 25,000 o desde 25,000, no sé cuál fue la reforma que hubo, ¿verdad? Ujú. O en el juicio oral uno dice, bueno, que toda vez no esté esa prueba, que digamos que es la prueba eh, reina, digamos, ¿verdad? Ajá, Si, ajá. no, el juez no podría condenar, digamos, al sindicato, al acusado, o solo con el testimonio de los agentes que detuvieron y que hicieron la prevención policial, es suficiente para que el juez condene, digamos. Y mire, bueno, sí, interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la prueba de alcoholemia toxicológica es la idónea para probar que la persona en estado de ebriedad, pues esto no implica también que si hay otros medios de prueba de los cuales se puede inferir, obtener indicios racionales de criminalidad, pues ya el juez, ya esa será decisión del juez. Sí, digamos, en un momento dado, con otros medios de prueba se pueda acreditar que en efecto él podría, en efecto, estar en estado de ebriedad, pues podría en un momento dado condenarlo, ¿ya? Porque tiene otros medios de prueba que permiten deducir o permiten establecer que en efecto, pues sí, él se encontraba en estado de ebriedad. Por supuesto, esto, digamos, es ya una decisión del juzgador, del juez, ya, y él puede justificar, él puede, digamos, argumentar, hacer un buen análisis de los otros medios de prueba y al momento de emitir una sentencia condenatoria, pues, una sentencia bien motivada, pues podría él incluso condenarlo, aun y cuando no existiera la prueba de alcoholemia. Ok, o sea, digamos que si solo el policía
digamos, en la prisión policial dice, bueno, nosotros lo vimos en estado de ebriedad, o sea, asegura que no, es como, digamos, testigo hasta cierto punto, ¿verdad, Lick? Ajá. Pero a criterio del juez y dice, bueno, es un policía honorable, qué sé yo. Entonces Sí, sí nos... por Ajá. eso le decía que el juez a la hora de hacer su valoración de los demás medios de prueba tiene que motivar, tiene que fundamentar y jurídica y técnicamente por qué cree él que la declaración de los agentes aprensores es creíble y que, digamos, son indicios racionales para creer que en efecto él iba bajo efectos de licor. Por un lado, incluso también, como le decía, si hubiesen videos o vídeos al momento de la detención y que acrediten que al momento en que él descendió del vehículo, pues era incoherente al hablar, no, digamos, podía pararse adecuadamente, em, etcétera, etcétera. Y también imaginémonos que con la persona que atropelló, hubo testigos en el lugar del hecho que presenciaron el mismo y que también declaran de que él en efecto iba a efectos de licor, etcétera, etcétera. Pues el juez a la hora de hacer el análisis correspondiente tendrá que establecer y decir, bueno, la declaración del testigo A y B, C son creíbles porque presenciaron la comisión del hecho y narraron la forma en que se conducía el acusado ese día, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, puede el juez en un momento dado, al hacer un buen análisis de esas pruebas que existen, condenarlo, ¿ya? O también podría tomar la otra actitud, decir, bueno, no está el dictamen pericial de alcoholemia ni toxicológico, que es el idóneo para probar que en efecto él se conducía bajo efectos de licor. Y siendo la prueba pertinente o idónea para probar ese extremo, pues pueda que absuelva. Pues es ya cuestión de análisis del juzgador del tribunal de sentencia. Muchas gracias, Lick. Para servirle. Bien, entonces, en los artículos 181 y 183 encontramos las características a que se hizo referencia. Bien, en cuanto a otros aspectos de que tienen relación con la prueba y el derecho probatorio. Eh, Frecuentemente en la práctica se confunden lo que es órgano de prueba, lo que son medios de prueba y el objeto de la prueba. Muchas veces se utilizan como sinónimos en la práctica. Sin embargo, no es lo mismo. Técnica y jurídicamente no son lo mismo. Y ahí establecemos claramente qué es un órgano de prueba, qué son medios de prueba, qué es el objeto de prueba. El órgano de prueba, como se señala en la presentación, es el sujeto procesal o persona que aporta o introduce un elemento de prueba al proceso penal. Entonces, Ayla y Gabriela, un ejemplo de un órgano de prueba, ¿cuál sería? Gabriel Martínez. ¿Sí me están Perdón, Lick, ¿me escuchando? habla a mí? Sí, Gabriel Martínez. Ah, sí, dígame, Lick, no, se me cortó cuando usted hizo la pregunta. Sí, decía que de acuerdo a lo que hemos establecido, dice un órgano, Hugo Alfredo dice un dictamen del INACIF. No,
Dice, es el sujeto procesal o persona que aporta o introduce un elemento de prueba, si es un órgano de prueba. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un órgano de prueba dentro del proceso penal? Boris Choice Un dice el órgano de... Ministerio Público, en efecto. Cuando se dice que el órgano de prueba es el sujeto procesal, estamos hablando de quién es el que aporta esa prueba. Y está el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado, el querellante adhesivo. Incluso cuando lo hace el juez de oficio, pues también podría ser un órgano de prueba, porque es el que está y, introduciendo esa y el prueba al policía, proceso. digamos, el No, policía no da el policía no, el policía no es digamos, el policía es un medio de prueba si declara. Entonces, ok. los medios de prueba, Solo es el ente aprehensivo, digamos. ¿cuáles son los medios de prueba? Bueno, debe entenderse como medio de prueba es la prueba misma, es decir, todo aquello que sirve para demostrar el objeto de la prueba. Lo que decía un compañero hace un momento, un dictamen del INACIP, por ejemplo, el dictamen médico forense, ese es un medio de prueba que va a determinar la causa de la muerte. Un peritaje balístico, un peritaje documentoscópico, la declaración de un testigo, la incorporación de documentos, la presentación de una prueba material, un arma de fuego, un arma blanca, un vehículo, etcétera, etcétera. Ese es un medio de prueba. Y el objeto de prueba. El objeto de prueba es lo que se puede probar, lo que está sujeto a probarse, ¿ya? ¿Y qué es lo que está sujeto a probarse en un proceso penal? Primero, la existencia del hecho delictivo. Luego, y la participación y responsabilidad penal del procesado y todas las demás circunstancias que se relacionan con la comisión de ese hecho delictivo. Entonces, repitiendo, no es lo mismo un órgano de prueba que un medio de prueba y que el objeto de la prueba. Son situaciones distintas y por eso es que en la presentación se especifica en qué consiste cada uno de estos aspectos. Les decía que en la práctica y en la realidad se confunde muchas veces dándoles una sinonimia a cada uno de ellos y no, es distinto. Bien, luego también dentro del derecho probatorio y lo que es la prueba, se habla de los sistemas de valoración de la prueba. Y en este caso, pues se habla de, históricamente, dentro de conformidad a la doctrina, han existido 3 sistemas de valoración de pruebas. Y cuando se habla de sistemas se refiere a la metodología, a la forma, a la manera en que se ha valorado la prueba a lo largo de la existencia dentro de la doctrina del derecho procesal. Y concretamente se conocen 3 sistemas de cómo se valora una prueba. En primer lugar, encontramos la prueba legal o tasada. ¿Y por qué es prueba legal o tasada? Porque aquí la ley de una vez le dice al juez cómo debe valorar la prueba. Por eso se llama prueba legal o tasada. Y este sistema se caracteriza porque la ley procesal le indica al juez la forma y condiciones en que debe valorar la prueba. No se respeta el criterio del juez, no se respeta el análisis científico, doctrinario, jurisprudencial que hace un juez, sino la ley le dice, mire, usted tiene que valorar la prueba en tal sentido y punto. ¿Ya? Por eso se llama prueba legal, porque la misma ley le manda y le impone al juzgador la forma y manera en que debe valorar una prueba. Por supuesto, estos sistemas solo son historia, sino que me atrevo a decir que ninguna legislación del mundo adopta este sistema. Este es un sistema ya desfasado, sistema que prácticamente quedó ya como parte de la doctrina del derecho procesal. El otro sistema
íntima convicción o prueba en conciencia. Y este sistema se caracteriza porque en este sistema el juez o jurado, en aquellas legislaciones donde existe jurado, como en varios estados, por ejemplo en Estados Unidos de América, en casi la mayoría de estados existen jurados. En Europa hay también países que tienen jurados. En Guatemala no existen los jurados, solo los jueces. Entonces, este sistema se refiere a que acá por eso se llama íntima convicción, ¿ya? Entonces, aquí dice que la prueba, el juez o jurado valora la prueba de acuerdo a la intimidad de su conciencia. Asimismo, no se exige al juez los fundamentos de su juicio o decisión. La ley no establece regla alguna para la apreciación o valoración de la prueba. Es decir, queda a criterio, queda de acuerdo a la experiencia, al conocimiento y la convicción que el juez llegue a tener, digamos, ¿cómo decirles? Sí, se puede. El juez, por eso se llama íntima convicción, que el juez, digamos, luego de analizar la prueba, se convence a sí mismo que debe darle un valor o no a esa prueba. Aquí, compañero Eduardo hacía la referencia a que en los juicios de imprenta sí existen jurados, pero son situaciones especiales que que no forman de un proceso penal. No, el juicio por imprenta es cuando, digamos, de acuerdo a la ley de libre emisión del pensamiento, pues en ese tipo de situaciones, cuando existe, digamos, se pretende imputarle a un periodista la posible comisión de un hecho delictivo, aunque la ley dice que debe ventilarse por los juicios de imprenta, ¿ya? Y ahí sí, como dice José Eduardo, sí existen jurados, pero en proceso penal no existen jurados. Bien, el sistema que acepta la legislación guatemalteca es el sistema de sana crítica razonada o libre convicción. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 186 y 385 del Código Procesal Penal. En el artículo 186, en su última parte, dice que en el segundo párrafo que dice los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. Y por un lado, el artículo 265, digamos, ratifica esa situación que dice sana crítica. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. ¿Y en qué consiste la sana crítica razonada? La sana crítica razonada dice, en este sistema el juez tiene la libertad de valorar la prueba, pero es necesario que lo haga de acuerdo a la lógica, la experiencia, el conocimiento, la psicología y el sentido común. Se exige que motive o fundamente la valoración al momento de emitir la resolución judicial. Y digamos, el artículo 11 bis del Código Procesal Penal habla de la obligación que tienen los juzgados, los jueces, de fundamentar sus fallos, de motivar sus decisiones judiciales. El artículo 11 bis dice, los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se les hubiera asignado a los medios de prueba. La simple
relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Y aquí viene lo importante. Bueno, todo es importante, pero recalca el último párrafo. Dice, toda resolución carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de acción penal. Entonces, es importante que, digamos, se motive, se razone todo fallo judicial, no solo la sentencia, un auto, que son los que generalmente deben ir debidamente argumentados, razonados. Un decreto no, porque un decreto es una decisión de puro trámite, en donde no se entra a analizar y a resolver el fondo del asunto. En cambio, en un auto y en una sentencia, sí se resuelve el fondo del asunto y deben ser decisiones bien motivadas. Bien, ya vimos lo relativo a la libertad probatoria al inicio. Y la libertad probatoria pues consiste en que los sujetos procesales pueden introducir al proceso penal cualquier medio de prueba obtenido legalmente. La carga de la prueba. La carga de la prueba, dice, es la obligación procesal del deber de demostrar un hecho. Quien tiene la carga de la prueba es quien tiene la obligación de probar lo que afirma o asevera. Y en este caso, en el sistema acusatorio, y que es el que predomina y está vigente en Guatemala, la carga de la prueba pues la tiene el Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público en un juicio oral y público tendrá que quebrantar, como decía inicialmente, la investidura jurídica o el estado jurídico de presunción de inocencia de que goza el acusado. Luego se habla de una prueba ilícita y la prueba ilícita pues es lo contrario de la prueba lícita. Y es aquella que se obtiene por medios ilícitos o arbitrarios, violando garantías constitucionales y procesales. Se excluye, no se admiten. Artículo 183. Todos los medios de prueba, testigos, documentos, peritajes, prueba material, etcétera, están contenidos a partir del artículo 181 al 253. Entonces, por favor, den lectura a estos artículos, porque ahí, pues, como les decía, están todos los medios de prueba que el Código Procesal Penal recoge y que son, digamos, pueden ser aportados por las partes dentro del proceso penal. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? Sí, Nancy, Paola. Licenciado, disculpe, ¿será que me podrían repetir los artículos que mencionó al respecto de la sala crítica, por favor? 186 y 385. Gracias. Bien, si no hay preguntas ni dudas, entonces vamos a pasar a lo que es el laboratorio que ustedes ya resolvieron y le vamos a pedir favor a Javier que nos proyecte el laboratorio para que ustedes nos den las respuestas que consignaron en los casos planteados. Sí, se aprecia, compañeros. Sí, licenciado. Gracias. Sí, Bueno, en el primer caso quizá nos... Gracias. En el primer caso pues nos adelantamos un poquito. Gracias.
En el primer caso nos adelantamos un poquitín en relación a los medios de impugnación, pero es importante que desde ya empecemos a analizar los medios de impugnación, que va a ser un tema que vamos a analizar en los próximos días. Bien, el primer caso pues se refiere así en concreto a que un abogado defensor solicitó en la fase preparatoria el diligenciamiento de un anticipo de prueba. El juez se lo negó, aduciendo que no tenía tiempo y que ese medio de investigación podría irse o presentarse en el debate. Y la primera pregunta que se plantea en el primer caso dice, ¿qué recurso debe interponer el abogado defensor? ¿Cuál fue su respuesta, Heidi Elizabeth? Les soy honesta, Lick, no lo Bueno, realicé. gracias. José Eduardo. El recurso de reposición, Lick. Recurso de reposición. ¿Qué piensa Giancarlo José Ramírez? ¿Que sí está de acuerdo con que sea recurso de reposición? ¿O alguien que esté de acuerdo que sea recurso de reposición? Los que pudieron resolver el Lick, estoy de laboratorio. acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, Lick. De acuerdo también. Ujú. Reposición, dijo José Eduardo. La respuesta no es correcta. El recurso que debe interponerse es recurso de apelación. Veamos el artículo 404, numeral 6. ¿Le puede dar lectura, José Eduardo, al artículo 404 y numeral 6? Lick, ¿me podría excusar por esta ocasión? Es que viera que voy manejando. Disculpe. No tenga pena. No Si se gusta, lo leo, Lick. por favor. El inciso 6 dice los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. Pero por favor el inicio del Todo el artículo. artículo, claro. Con Solo el gusto. inicio y luego nos vamos al 6. Claro, dice, son apelables los autodictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Luego el Vámonos al 6. claro, dice los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. Gracias. Entonces, la respuesta correcta es recurso de apelación. Artículo 404, numeral 6. Forma y plazo para presentarlo. Dame, Paola. Bueno, si definitivamente plantearon que era reposición, pues definitivamente el resto de las preguntas van a estar malas. El recurso de apelación nos vamos a adelantar un poco, eso lo vamos a ver más adelante, pero para responder esta pregunta, pues vamos a decir que el recurso de apelación, la forma de presentarlo debe ser por escrito. No se puede presentar la apelación verbalmente como sucede con el recurso de reposición, que vamos a ver más adelante. Y el plazo para interponerlo es de 3 días. ¿Ante qué juez se debe presentar? Pues ante el juez contralor de la investigación o el juez que está, digamos, conociendo el proceso penal, juez de primera instancia penal que está conociendo el proceso. ¿Qué órgano jurisdiccional debe resolver el recurso y dentro de qué plazo? Pues debe resolverlo una sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal que sea el competente para conocer ese recurso y debe resolver dentro del plazo de 3 días. Y ya artículos, pues ya tendrán que citarse los artículos, tanto el artículo que se refiere a los jueces de primera instancia, a lo que se refiere a lo que es el recurso y otros del Código Procesal Penal que ustedes ya manejan y conocen. En cuanto al segundo caso, acá pues el Ministerio Público en la fase preparatoria solicitó la práctica de varias diligencias, pero no llegaron a tiempo y tuvo que presentar su acto conclusivo. ¿Qué acto conclusivo se debe presentar en el segundo caso? Edwin Eduardo Dávila.
Nadie contestó, ¿verdad? Bueno, entonces que les Disculpe, Lick, quede. que no le puedo contestar en ese momento, que me encuentro en camino también para mi casa. Brian Eduardo dice suspensión condicional. No. La clausura ¿Alguien más? provisional, ¿Perdón? la clausura provisional, Sí, en efecto, clausura provisional. ¿Por qué, Cindy? ¿Por qué es clausura provisional? porque hay que esperar el informe del INASIF para Ah, proseguir con los medios de prueba. ajá, muy bien. Y sí, clausura provisional, en efecto, porque hay que incorporar medios de investigación pendientes. ¿Podemos subir, por favor, Javier? ¿Dentro de qué plazo lo debe presentar Cindy? O alguien que me responda a esa pregunta, ¿dentro de qué plazo? Bueno, por lo visto, la mayoría no respondió el laboratorio. Pasemos al caso que les quede de tarea, resolverlo. Que les quede, veamos el tercer caso, Javier, por favor. El tercer caso se refiere a que el abogado defensor estima que la situación jurídica de su patrocinado ha variado y por lo tanto debe accionar a favor de su patrocinado. Alguien que haya respondido el tercer caso y la primera pregunta. Bien, compañeros, entonces ahí que les quede de tarea y que lo resuelvan, porque la idea es que ustedes hagan el esfuerzo de resolverlo, pues porque Licenciado, no, no siempre nosotros vamos a hacer la tarea que les corresponde a ustedes. Entonces, realmente sí lamento mucho que la mayoría, casi todos, no resolvieron el laboratorio y la idea es que ustedes practiquen y no esperen que todo lo haga uno, pues. Sí, Jennifer. licenciado, ahí no encuadraría que se tiene que pedir la revisión de las medidas de coerción. Así es, esa es la respuesta correcta. Revisión de medida de coerción. La reforma de la revisión de medida de coerción. ¿Y ante qué juez debe promover eso? Pues según lo que recuerdo es el mismo juez que Ajá, está lo conociendo el proceso. ajá, está conociendo el proceso. Ujú. ¿Y en qué momento se debe plantear? Pues se puede en cualquier fase del proceso. Ujú, en cualquier fase del procedimiento. Muy bien. Y si el juez admite su petición, ¿qué es lo que debe resolver el juez? Según que tengo aquí, puede ser revocado o reformar, Ajá, ¿verdad? ajá, ajá. Sí, el juez debe emitir la decisión si admite o no admite la reforma y la revisión de la medida de coerción. Está bien, gracias, Jennifer. Bien, entonces, compañeros, pues ahí ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de resolver el laboratorio. Entonces, continuamos la próxima semana nuestras clases. Que tengan una feliz noche y buen descanso. Gracias, licenciado.